Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de sensores que hay. El primero que tenemos es el sensor MAT, que este sensor es el encargado de la temperatura de aire del múltiple. Este es el encargado de analizar cuál es la temperatura del aire. Envía una señal a la computadora automotriz central para que equilibre una forma precisa del flujo y el aire entrante. Esta trabaja similar al sensor de temperatura de aire IAT. El siguiente sensor que tenemos es el CAMP, que este sensor cuida la posición del árbol de levas y es el encargado de determinar con exactitud la posición del pistón, del número 1. Y tiene el recorrido que hace es en el interior del pistón, trabaja conjunto con el sensor de posición de cigüeñal. El sensor CAMP es un elemento eléctrico que permite leer las ranuras que se encuentran en el grane del eje de levas. El siguiente es el sensor TDS. El sensor de puerto de pistón es el encargado de detectar cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior. Al momento de encender el sensor TDS es un dispositivo electrónico que envía una señal al voltaje indicado del pistón en el momento del arranque. El sensor BSS es el sensor de velocidad. Este es el encargado de dar información a la computadora automotriz principal sobre la velocidad del vehículo, y esto lo hace midiendo la velocidad. El otro es el sensor OPS. Este es el encargado de detectar la presión del aceite del motor y enviar una señal al voltaje de la computadora principal del conducto del motor. El siguiente es el ETC, que es el sensor de temperatura y que tiene el refrigerante del motor. El sensor envía la información a la mezcla carburante de aire combustible y controla los pasos de los inyectores. El otro sensor es el sensor IAT. Este es el sensor de temperatura de aire que que es el encargado de monitorear cuál es la temperatura de aire combustible del ingreso del motor. El siguiente que tenemos es el CKP. Este sensor de posición del cigüeñal es el encargado de registrar la velocidad que tiene el motor y la posición del cigüeñal, y que trabaje junto con otros sensores que envía una señal a la computadora. El que tenemos como prosiguiente es el sensor de oxígeno, que es el encargado de medir la concentración de oxígeno en el humo del escape. El sensor permite detectar la mezcla que es carburante, ya sea que sea rica o pobre. Y este sensor es uno de los más importantes que podemos encontrar en el vehículo por ser sensibles de los automóviles. El siguiente que tenemos es el sensor MAP, el sensor de presión absoluta de múltiple. Es el encargado de enviar a la computadora la señal que indica los cambios en la presión dentro del múltiple. Y el otro es el sensor KNOCK, sensor de detonación. Es el encargado de detectar la detonación que se produce en el motor y enviar entonces una señal de tensión de este proporciona, y es para que podamos tener una economía en el motor o un mejor desempeño. El sensor MAF, este sensor es el sensor de flujo de aire, el encargado de medir la cantidad de aire que entra en el motor, controlando una computadora
controlado por la computadora del vehículo. El siguiente es el sensor TPS, que el sensor de posición que se encuentra en la aleta del motor, que ingresa en el aire del motor. Se estudia cuál es la posición que tiene la mariposa ubicada en la garganta. El sensor EVP, el sensor de posición de válvula, es el encargado de detectar con exactitud de posición de la válvula y volver a circular los gases de escape. El sensor FRP, que es el último, es el sensor de presión del riel de combustible y es el encargado de captar la presión de combustible que existe en el riel de un automóvil. Y así es la definición de cada sensor. Y gracias.